Buenas noches, buenas tardes, buenos días, depende de la hora que usted esté viendo esta columna de Huerquén Rojo, que vamos hoy día a hablar de el futuro político post las elecciones del pasado domingo. Soy Juan Carlos Gómez Leighton, cientista político, y esta es la columna de Gómez Leighton en el Huerquén Rojo. Vamos a una cortina musical y comenzamos. Los ecos de la reciente elección comunal y regional todavía están en los oídos, en la prensa, en las radios, en los análisis de qué trajo, qué produjo, qué situación creó las elecciones comunales y regionales del domingo 27 de octubre. A 4 días de la elección, aproximadamente, lunes, martes, miércoles, ya mañana es jueves feriado, tendremos la ocasión de plantearnos algunos dilemas de futuro. ¿Cuál es el dilema de futuro que tienen las distintas fuerzas políticas que participaron en el proceso electoral pasado? Cabe señalar que el mes de noviembre se inicia también con procesos electorales importantes, como el de la próxima semana en Estados Unidos, cuando la gran potencia del norte, el imperio, definan quién va a ser su director de orquesta, por decirlo de alguna forma, quién va a ser el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, del imperio. ¿Será Kamala o será nuevamente Trump? Ese es un buen dilema que hoy día estamos asistiendo y hay que observarlo porque eso tendrá en su momento consecuencias directas sobre no solamente Estados Unidos, sino sobre América Latina y el Caribe, como también en el resto del mundo. Esperemos que pueda triunfar Kamala Harris, aunque no necesariamente implique, ¿cierto?, un cambio de orientación total y completa de la política exterior del imperio. El imperio conserva mecanismos de la política exterior que se mantienen de una administración a otra, como en este caso si se mantienen los demócratas en el Capitolio. Ahora si pasara, la Casa Blanca. Si pasara a Trump a tener el control de la Casa Blanca, bueno, veríamos otra situación, pero no tan distinta de la que ya observamos en la primera administración del señor Trump. No deja de ser preocupante y tiene un grado de incertidumbre, como siempre, los procesos electorales. Los procesos electorales que son torneos reciente en la historia política del mundo moderno y especialmente del siglo XIX en adelante y se institucionalizan como procesos de selección de las autoridades y del poder político al interior de las sociedades que asumen regímenes políticos democráticos y que asumen algún grado de elecciones, son importantes y generan siempre una serie de incertidumbres y al mismo tiempo plantean una serie de escenarios de acuerdo a los resultados que se logran, quiénes son los ganadores, quiénes son los perdedores, con cuánto perdimos, con cuánto ganamos, cómo se distribuyen las fuerzas políticas, qué pasa qué pasa con este otro candidato, etcétera. Son situaciones que se dan dentro de un régimen político, democrático
y incluso en regímenes no democráticos, pero con elecciones. Hay regímenes no democráticos con elecciones. O sea, durante años, en México, por ejemplo, fue un régimen político autoritario con permanentes elecciones. Desde el mismo momento que se institucionaliza el régimen político post-revolución, la Revolución Mexicana, a partir de 1930, durante todo este tiempo, hasta el día de hoy, no se ha frenado nunca un proceso electoral, y a pesar que en algunas ocasiones habían elecciones en donde solamente competía el, el partido oficial, en ese caso el partido de la Revolución institucionalizada, y se hacían igualmente elecciones, y obviamente que el partido de la Revolución institucionalizada tenía todos los cargos que se disputaban a nivel parlamentario como también a nivel estadual o a nivel nacional. Las elecciones son un fenómeno de la política moderna y tienen gente que las denosta, gente que la detesta y mucha gente que le gusta participar y son activos en la elección. Chile siempre se caracterizó por tener en el siglo XX procesos electorales bastante competitivos, procesos electorales bastante álgidos en algún momento, en donde se disputaba el poder político, el gobierno, para poner en práctica un programa o un proyecto de sociedad, como fue, por ejemplo, la elección de 1970, la última gran elección presidencial del periodo democrático o relativamente democrático, porque uno podría discutir cuánta era la profundidad del régimen democrático existente en Chile entre 1930 o 1938 a 1973. Lo claro era que las elecciones presidenciales en Chile siempre generaban una gran discusión porque habían fundamentalmente lo que se conoció y se denominó y tanto politólogos como historiadores llamaron, ¿cierto?, los 3 tercios del electorado chileno. 1 tercio de derecha, 1 tercio de centro y 1 tercio de izquierda. La derecha estaba representada por los partidos políticos históricos como el Partido Liberal y el Partido Conservador, y el centro político en un momento estuvo muy bien representado por el viejo Partido Radical de Chile, que se había fundado allá por 1860 y tanto, y que el Partido Radical representaba un partido que se le llamaba pendular, pues en un momento estaba a la derecha, como en otro momento estaba a la izquierda, formando alianzas políticas, con lo cual daba ganador a un sector u otro. Pero también estaba la izquierda chilena que se había constituido a finales del siglo XIX y comienzos del XX, emerge, ¿cierto?, con mucha fuerza, con 2 grandes partidos de extracción obrera, uno más obrera que el otro, uno más clase mediero, pero fundamentalmente 2 partidos que se reconocían como partidos marxistas y al mismo tiempo como partidos que buscaban y luchaban, ¿cierto?, por construir una sociedad socialista comunista. El Partido Socialista de Chile, fundado en 1933, ¿cierto?, representaba una tendencia de la idea de no repetir la experiencia o no seguir el modelo del Partido Comunista Soviético, que sí lo tenía el Partido Comunista de Chile, que había sido fundado en 1921 por Luis Emilio Recabarren, y que ahora los comunistas, en un proceso de ayornamiento, tiraron la fecha de fundación del partido para el momento en que Recabarren funda el Partido Obrero Socialista en 1912. Esos 2 eran los partidos de izquierda que representaban un proyecto de sociedad que era la sociedad socialista. Se luchaba por el socialismo en Chile en esos momentos. Y hacia 1970 la lucha por el socialismo a nivel latinoamericano, a nivel mundial, estaba
dentro de su momento más alto y de mayor conflictividad, sobre todo en América Latina, con la emergencia de la Cuba revolucionaria a partir de 1959. Por lo tanto, las elecciones eran un momento en que la ciudadanía se activaba y participaba, ya sea votando por la derecha, votando por el centro político o votando por la izquierda, porque cada uno de estos sectores representaban un proyecto de sociedad. La derecha, un sistema capitalista, con alguna forma de democracia liberal restringida, mucho más autoritario, con una tendencia al autoritarismo mayor que los otros dos grupos, mientras que el centro político que había sido desplazado a finales de la década de los, perdón, de la década de los 50, durante la década de 60, por una pujante democracia cristiana, ¿cierto? Representaban un tipo de sociedad capitalista algo distinto, ¿ah? Pero más social, de economía social de mercado, como se denomina, incluso una sociedad que planteaban como una tercera vía distinta a la vía capitalista liberal de la derecha o del socialismo, comunismo que representaba y la izquierda, el socialismo. Sin embargo, cuando nosotros vemos recuperar la democracia o la instalación de esta democracia tutelada, esta democracia protegida, esta democracia limitada, esta democracia neoliberal, a partir de 1990 hay un elemento que todo esto que estábamos diciendo para el siglo XX como que se llega a se diluye. No llega a su fin, pero se diluye. Ya la discusión no era sobre los grandes proyectos de sociedad. Ya hay un proyecto que se instala a partir de 1973, después del golpe de Estado, a sangre y fuego, a partir de un establecimiento de una dictadura genocida, que es, ¿cierto?, el proyecto neoliberal. El proyecto neoliberal termina constituyéndose a lo largo del tiempo en un tipo de sociedad, que es la sociedad neoliberal, que en la cual hoy día existimos. Y en esa sociedad neoliberal hay un elemento que los procesos electorales ya no son la discusión profunda acerca de qué tipo de sociedad queremos o qué sociedad queremos levantar a partir de un proceso electoral como se dio en 1970. Hoy día a partir de 1989-90, con las elecciones fundacionales del régimen de la democracia protegida, lo que se está discutiendo es quién administra mejor la sociedad de mercado o la sociedad neoliberal. Ya no es sobre proyectos, sino sobre quién administra mejor la sociedad de mercado. Y ya no se gobierna a la sociedad incluso, sino que se dice que se gobierna el mercado. Eso es un elemento fundamental y central para entender por qué en Chile las elecciones comienzan a perder atractivo. ¿Por qué en Chile las elecciones, a partir del año 90, 94 y así sucesivamente hasta el día de hoy, las elecciones presidenciales, como también las elecciones comunales y ahora se le agrega las elecciones regionales, ya no son disputas por sociedades de futuro, sino son disputas entre programas que buscan administrar de una mejor forma al mercado y a la sociedad neoliberal, sin alterar, sin modificar, sin cambiar las estructuras profundas del poder. Mientras que, comparativamente con lo que ocurría a 1970 hacia atrás, había en cada elección una disputa por modificar la estructura del poder. Eso es lo que hizo Eduardo Frei Montalva en 1964, cuando se propone realizar la reforma agraria, y la reforma agraria significaba golpear la estructura del poder de la oligarquía chilena
en el cuanto tenía el control de la propiedad agraria y del gran latifundio y otorgarle la posibilidad de que los campesinos sin tierra tuvieran tierra, transformar a los campesinos en propietarios. Eso es un cambio estructural. Es lo mismo cuando en 1970-73 el gobierno de la Unidad Popular decide nacionalizar las grandes empresas de la minería y especialmente el cobre, quitándole, expropiándole, haciéndose que el país fuera dueño de la gran minería del cobre, de los minerales que estaban controlados por las transnacionales norteamericanas, para empresas norteamericanas. Eso es un cambio estructural, eso es un cambio radical y eso se hizo a partir de dos procesos electorales. Ahora, a partir del año 94, de la segunda elección de la democracia, ese tipo de cosas desaparece. 94, 2000, 2006, etcétera, son cambios de gobierno, cambio de administradores. Pasamos de la administración Elwin a la administración Lago, de la administración Lago a la administración Bachelet, y de Bachelet, ¿cierto? Pasamos a la administración Piñera. Y de Piñera a Bachelet, nueva mayoría, ¿cierto? Y después nuevamente nueva mayoría, perdón, la derecha y ahora Boric. Pero no hubo ningún cambio estructural. No hubo ningún cambio estructural en Chile a partir de esas elecciones presidenciales y parlamentarias. Entonces, menos podemos pensar que las elecciones comunales o las elecciones regionales instauradas hace 4 años atrás van a producir cambios estructurales. Los que piensan que a través de ese tipo de procesos electorales vamos a modificar la estructura del poder real, efectivo, del capital en Chile, es totalmente equívoco. Equívoco. Las elecciones en Chile no definen proyecto de sociedad. No se define el futuro a partir de lo que se produzca al interior de un proceso electoral, sino fundamentalmente lo que hace es reordenar a los actores políticos en distintas estructuras, perdón, más que estructura, en entidades municipales, locales o regionales, pero nada más. Nada más, ningún alcalde tiene la capacidad de hacer algo estructuralmente distinto de lo que han hecho los alcaldes hasta el día de hoy, desde 1994, cuando se volvieron las elecciones de municipio. Por lo tanto, otorgarle una importancia fundamental a las elecciones comunales en ese sentido es un equívoco. Pensemos que los alcaldes apenas pueden resolver problemas locales porque dependen de los recursos que se otorgan desde el gobierno central. Los gobernadores tampoco pueden hacer mayor cosa porque son gobernadores que no poseen ni las facultades ni tampoco controlan los recursos necesarios para poder hacer inversiones o para hacer cosas que prometen mucho, pero no necesariamente sirven para lo que están diciendo. Tenemos gobernadores que nunca han hecho absolutamente nada porque no tienen competencia, porque además hay un problema entre la competencia del gobernador regional, el delegado presidencial, los alcaldes, etcétera. Hay una situación que es bastante compleja en ese sentido. Pero lo que quiero destacar, estimados oyentes, compañeros y compañeras, de que pensar que las elecciones municipales puedan cambiar algo en este país es muy iluso. Es una ilusión que no se tiene posibilidad de hacer. Se pueden hacer mejoras, obviamente.
que el alcalde gane un proyecto para pavimentar las veredas, sí, por supuesto. O que ponga más luminaria, también. O que riegue más en los parques y los, digamos, los espacios forestales que pueden haber en una comuna, que arregle los paraderos de la locomoción, que mejore la vigilancia, que tenga más activos, ¿cierto? Buscando la seguridad. Todas esas cosas las pueden hacer, pero son restringidas. Entonces, los grandes problemas de la sociedad, los grandes problemas de la sociedad chilena no se solucionan a través del proceso electoral. Ahora, si tuviéramos otras reglas institucionales que permitieran hacer que los concejales, por ejemplo, tuvieran más poder de fiscalización, que los alcaldes tuvieran cierto menos, fueran menos reyesuelos al interior de sus comunidades, que hubiera mayor control en términos de la ciudadanía, de los procesos internos, que se frenara las corrupciones, que existiera algún elemento ético para elegir a los funcionarios, como también a los concejales y a los alcaldes, para que no se vean envueltos en una serie de escándalos de esa naturaleza. También se podría hacer. O tal vez sería interesante que a partir de algún momento se establecieran la segunda vuelta para elegir alcaldes, dado que hoy día hay alcaldes que salen elegidos con bajísimas votaciones. Que sería interesante establecer la segunda vuelta. Así como se estableció la segunda vuelta para gobernadores, debiera existir también la segunda vuelta para alcaldes. O mejor dicho, debieran existir siempre las posibilidades de conformar mayorías que permitan, ¿cierto?, conformar alcaldes con respaldo ciudadano fuerte. Pero para eso también interesa tener ciudadanos que se motiven y que se activen y que pueda existir una mayor representatividad en la búsqueda de los cargos públicos, ¿no? Que sería bueno que, por ejemplo, pudieran los movimientos sociales presentar candidatos como en otras sociedades. Por ejemplo, en Colombia, los movimientos sociales pueden presentar candidatos a ocupar cargos públicos, tanto locales como regionales, como también nacionales. Podría ser también una posibilidad que como en Bolivia, ¿cierto? Exista la competencia entre partidos políticos propiamente tal, y movimientos sociales y organizaciones sociales. Existen tres formas para competir en procesos electorales en Bolivia. No existe solamente el monopolio estrictamente desesperante que es el monopolio de la representación en partidos políticos. Acá existe esta falacia de los independientes por partido o los independientes fuera de pacto. Pero ¿qué ocurre con, por ejemplo, en esta última elección, la presencia de los electores, ¿cierto? O de candidatos independientes fue alta. Pero casi la mayoría de esos personajes, esos candidatos, son personas que de una u otra manera tienen que vincularse con la estructura partidista, porque si no tienen algún grado de organización partidista o no tienen algún grado de vinculación, la posibilidad de hacer gobierno comunal es casi imposible. Entonces tiene que haber una posibilidad de que exista otra forma de pensar el gobierno comunal a partir de la existencia, ya sea de candidatos de organizaciones sociales o de movimientos sociales y de partidos políticos. Sería una cuestión nueva de buscar representatividad, de solucionar, si ustedes quieren, el problema de la representatividad. Y también insisto en la idea de la segunda vuelta alcaldicia. Todos aquellos alcaldes que obtengan sobre el 50% más uno, electos inmediatamente. Todos aquellos que no logran, ¿cierto?, obtener una diferencia de 10 puntos con el seguidor o tener, ¿cierto?, lograr el 49 o 48%,
así como en el caso de los gobernadores que tienen que obtener el 40% para poder ser electos directamente, bueno, va a la segunda vuelta. No es malo practicar la elección. ¿Por qué? ¿Por qué no es malo? Porque de una u otra manera obliga a la población a tener siempre una posibilidad. Y el otro elemento que también se da, y creo que esta es una cuestión de futuro, que tenemos que pensarlo. Hoy día, a pesar del gran porcentaje de personas que no votaron, eh, no eligiendo, que fueron y concurrieron a sufragar, pero no eligieron porque votaron nulo o dejaron el voto en blanco por razones políticas. Y cuando me refiero a que dejaron el voto en blanco por razones políticas es porque le daba lo mismo quién fuera el ganador, porque no estaban ni ahí, como decía el Chino Río hace algún tiempo, de los candidatos que estaban postulando y se aburrieron y no buscaron, y en vez de poner una raya grande, dejaron el voto en blanco. Como ocurrió en la gran cantidad de gente que votó blanco en cores, en concejales, en menor medida en alcaldes y en menor medida en gobernadores. Pero también está el hecho de que mucha gente votó nulo como una forma de expresar el descontento, el enojo, la rabia, la molestia que se tiene con relación a los partidos políticos del orden, de los partidos políticos existentes, de las actuales autoridades, de los actuales candidatos, etc. Sin embargo, todos sabemos que a pesar del cuarismo obtenido en relación al padrón electoral que anda en los 46% de la población del padrón electoral, es decir, sobre los 15.450.377, el 46% no eligió. No eligió. Unos se quedaron en casa, otros votaron. Pero votaron nulo o dejaron en blanco. ¿Qué es lo que hay que hacer de futuro? Porque estamos hablando del futuro. Lo que hay que darle peso político al voto nulo y al voto blanco. Es decir, si el voto blanco y el voto nulo como expresiones de descontento, como expresión de molestia, como expresión de rechazo, logra tener sobre el 45% de la elección contado a todos los participantes y a todo el padrón electoral, esa elección realizada no tiene validez. Y tendrá que volver a discutirse quiénes son los nuevos candidatos, cómo se recompone, es decir, que el voto bronca, el voto nulo, tenga peso político. Si el voto nulo y el voto blanco no tienen peso político hoy día, no va a ser una pérdida de tiempo, una situación de que no genera ninguna incidencia sobre los resultados o sobre la legitimidad e incluso legalidad del proceso. Fíjense ustedes que el CERVEL tiene lo que yo he denominado, ¿cierto?, una ficción aritmética cuando calcula los porcentajes de apoyo electoral que tienen las distintas fuerzas políticas. Por ejemplo, en el caso siguiente, en las elecciones de gobernadores, le otorgó, dado que la cantidad de votos válidamente emitidos, excluyendo a los votos nulos y a los votos blancos, solamente se consideran de los 13 millones, 113.000 y tanto de participantes en esa votación de los gobernadores, solamente consideró los votos válidamente. Y los válidos eran 10 millones y tanto. Por lo tanto, la derecha que obtuvo bajo esa modalidad de considerar solamente los votos
válido obtiene cerca del 52% de la fuerza política. La derecha unida, o la derecha sumada, por decirlo así. Partido Social Cristiano, el Partido de la Gente, el Partido Republicano, y al Chile Vamos, más amarillos y demócratas, todos esos 6 partidos, esas 6 organizaciones sumadas son el 52% de la fuerza política. Pero si nosotros no, no lo consideramos y consideramos sobre la base del padrón electoral general, es decir, sobre los 15 millones, ese porcentaje baja a un 36%. Entonces, esa es la diferencia. Tener una legislación democrática que apunte hacia el futuro, hay que hacer que el voto nulo y el voto blanco tengan peso político. Y aquí recomiendo observar lo que ocurre también en Colombia cuando se hace la Asamblea Constituyente de 1991 y se echan las bases del nuevo sistema político que es profundamente neoliberal. Pensemos que la Constitución del 91 en Colombia es la que le abre las puertas al neoliberalismo en Colombia. Pero esa constitución política que fue en su momento considerada la más avanzada de América Latina, a pesar de su condición liberal, que lo cual no tiene nada de malo, podríamos hacer una constitución política social, ¿cierto? Y podría igualmente integrar esta cuestión que yo estoy señalando, de que, por ejemplo, considera que si el voto blanco también rebasa cierto umbral, que si no me equivoco es un 30% de la gente que vota blanco o deja el voto en blanco, se entiende que eso está diciendo, mire, revisemos quiénes son los candidatos que no nos gustan y por lo tanto vamos a repetir la elección. Por lo menos hasta ahora yo no conozco ninguna elección que se haya repetido bajo esa premisa, pero existe el precepto, sí, existe el mandato de la posibilidad. Entonces, yo creo que una de las posibilidades reales y efectivas que podemos nosotros lograr, ¿cierto?, incorporar a la legislación futura de un régimen democrático pleno, de un régimen democrático participativo, de un régimen político equitativo en términos de la distribución no solo de las finanzas, sino que también de la forma como se accede a los medios de comunicación, etcétera, y cómo se permiten distintas organizaciones postularse o discutir, ¿cierto?, a nivel comunal, como hemos dicho, disputarse los cargos, ¿cierto?, que puedan ser, ya sea, ¿cierto?, uniones comunales, que son el conjunto de diversas juntas de vecinos, o movimientos sociales, y los partidos políticos todos puedan presentar y competir, pero donde el voto nulo y el voto blanco tengan validez. Y piensen eso ustedes también después a nivel regional y también a nivel parlamentario. También a nivel parlamentario. Entonces, estoy sugiriendo para el futuro, para las próximas elecciones, saliéndose de la discusión de quién ganó, quién perdió y cómo perdió, etcétera, que se tengan ese tipo de consideraciones de futuro. Que el voto, fundamentalmente el voto nulo y el voto blanco, tengan peso político. Porque hasta ahora no tienen peso político. Fíjense que yo he estudiado todo este fenómeno en mis libros, ¿cierto?, que he publicado, La Sociedad Neoliberal en Chile, ¿cierto? Yo digo justamente cómo durante del año 97 en adelante, 97, de las elecciones parlamentarias, 97 hasta el 2024, perdón, el 4 de septiembre de 2022, ¿cierto? Cuando existió primero el voto, la inscripción voluntaria y el voto obligatorio, inscripción voluntaria y voto obligatorio, que era el inscribirse en los registros electorales, y la gente no se inscribía, por lo tanto no votaba. Y después se cambia eso por el voto voluntario y la inscripción automática, lo cual liberó a mucha gente, y durante años tuvimos elecciones donde participaban
alrededor del 40% del padrón electoral. Quedaban 9, 10 millones de personas que no estaban ni ahí por ir a votar. ¿Por qué? Porque tampoco tenían con quién votar, porque ese es el problema. Mucha gente no va a votar o vota nulo porque cuando mira el espectro de ofertas o de candidatos, no están los que representan a ellos. Por lo tanto, no tienen por quién votar. Entonces, eso obligaría a la constitución de nuevos actores políticos que podrían ofrecer otro tipo de, a nivel, por ejemplo, nacional, otro tipo de proyectos políticos. Y tal vez podríamos volver a proyectos de cambio, cambios reales, no a de administraciones, porque, insisto, los gobiernos de la concertación, los cuatro, ¿cierto? El señor Elwin, el señor Frey, el señor Lago, la señora Bachelet, lo que hicieron fue administrar el modelo neoliberal, que después lo administró uno de sus creadores, como Piñera, y después lo volvió a administrar la señora Bachelet, pero siguieron y el señor Boric hace exactamente lo mismo. Pero nadie ha buscado la transformación y modificación como lo hicieron en su momento, tocando estructuras de poder distintas, insisto, como lo hizo Eduardo Frei Montalva y como lo hizo en su momento Salvador Allende. Tocaron otras teclas del poder, pero tocaron las teclas del poder. Y las cambiaron y las cambiaron. Las modificaron, las modificaron. Y eso, sin duda, que provocó terremotos políticos como fue el genocidio que fuimos sometidos en el año 70. Entonces, lo que estoy diciendo, ¿cómo podemos transformar las elecciones para que recupere su sentido de futuro? Estas elecciones lo único que hacen es pensar el próximo presente. Y el próximo presente es la elección presidencial y parlamentaria. Y la próxima elección presidencial y parlamentaria no va a ser sobre proyectos de sociedad, va a ser quien administra mejor la sociedad neoliberal. Si la administra mejor el señor Kass de la ultraderecha, que hoy día está de moda, ¿cierto? A nivel mundial, o la administra la derecha tradicional, que ya conocemos, con la señora Matei, que es la continuidad del piñerismo, ¿eh? O alguna señora o señor de los partidos de la izquierda neoliberal que van a administrar, y tal vez emerja de todo ese conjunto de personas que votaron nulo y con rabia, aquellos que se quedaron en la casa también con rabia porque no tiene, surja un proyecto de cambio de sociedad que diga, miren, nosotros queremos cambiar la sociedad. Y ahí tendríamos cuatro actores, cuatro bloques que estarían discutiendo la posibilidad. Pero lo más probable, y conociendo el comportamiento político de los ciudadanos chilenos, lo más probable es que lleguemos a diciembre próximo, o octubre, noviembre del próximo año, teniendo la misma situación y vuelta a los mismos de siempre, la derecha con sus partiditos, el centro político con sus partidos, la izquierda social y sus que no logran pasar ni el 5%, y un gran cúmulo de gente votando nulo y votando en blanco, y otros quedándose en la casa, observando cómo los otros intentan hacer algo, que no van a hacer nada porque no hay proyecto de sociedad. Lo que se requiere para hacer política de futuro es un proyecto de sociedad. El proyecto de sociedad que se instaló hace 50 años en Chile se sigue reproduciendo y reproduciendo porque todavía no se levanta, o los que somos opositores a este sistema neoliberal y somos opositores al capitalismo, no hemos sido capaces de levantar un proyecto político de futuro. Y por eso las elecciones son lo que son. Son torneos fomes, son torneos que generan la misma discusión de siempre, si ganó A, ganó B, o perdió C, que esto y este otro. Pero no generan futuro. Fíjense ustedes que ni siquiera los independientes, y con esto termino, ni siquiera los independientes generan futuro. Porque los independientes
los que fuera de pacto, como por ejemplo el señor Toledo, como la señora San Martín y otros, ¿cierto? Son candidatos que de una u otra manera, que ganaron, ¿cierto? Que tienen conexiones con la estructura de poder. No son, por ejemplo, en Las Condes, perdió la señora Cuyo. Qué bien que haya perdido. Me parece fantástico que haya perdido. Pero fíjense que ustedes cómo perdió. Perdió con el 40% de apoyo. Y la persona que ganó con el 41%. O sea, y las dos personas que eran de derecha. O sea, la señora San Martín y la señora Cuyo eran de derecha. Una era ex UDI y la otra era ex Evópoli. O sea, la derecha ahí no sufrió, solamente que perdió la que pretendía ser candidata a la presidencia y que por fin alguien tomó así, no, esta señora es media chúcara o esta señora es media leonina para sus cosas y bueno, perdió. El caso del señor Toledo, que viene desde abajo de los movimientos sociales, pero ya hizo conexiones con el gobierno central, ya apareció en una selfie, si no sé si será real o en este país ahora las cosas son reales o ficticias, sacándose una foto con el presidente de la República en la moneda. Anda, vamos a saber cómo es, qué tan independiente. Es difícil ser independiente, real y efectivo. Independiente, autónoma y libre y crítico es muy difícil para poder gobernar una comuna como la de Puente Alto. Va a requerir mucho apoyo. Por lo tanto, tenemos que lograr, insisto, y con esto termino, hacer modificaciones. Y la más importante para mi impresión es, tal como lo planteé en alguna ocasión en una invitación que me hicieron del Parlamento, hacer que el voto nulo y el voto blanco tengan peso político, que valgan algo, que no sea solo la satisfacción individual, que eso es muy neoliberal, de la satisfacción individual de decir yo voté nulo y les dibujé una figura fea en el voto o les puse alguna palabra fea a los políticos porque ni siquiera los políticos lo leen. Porque ese voto, después de una semana o 2 semanas o un par de meses de estar depositado en el server, se queman. Ni siquiera es la posibilidad de revisarlo para hacer un estudio de qué es lo que se quema. Por lo tanto, queda la pura satisfacción o la satisfacción de decirme, mire, yo en todas las elecciones que se han dado en este país no he ido a votar. Es una satisfacción personal, individual, pero que no genera incidencia política. Cuando te establezcamos que el voto nulo tenga peso político, que valga algo, y el voto blanco también, vamos a tener incidencia política los que somos contrarios a toda la clase política y a los partidos políticos, pero también tenemos la posibilidad a partir de esa situación, de crear nuestras propias organizaciones que puedan presentar una alternativa a la sociedad chilena. La construcción del futuro político pasa por construir nuevas normas, nuevas legislaciones, un nuevo régimen político, conjuntamente, por cierto, compañeros y compañeras y compañeros, por un nuevo régimen político con una nueva sociedad y un nuevo Estado. Ese es el futuro, pero un futuro que hay que trabajarlo. O si no, como ya he dicho en otra oportunidad, seguiremos con un eterno presente neoliberal. Espero que podamos cambiar las cosas para crear futuro. Buenas noches y muchas gracias a la gente del Cuartel Rojo por esta columna.